Muy buenas. Vamos allá con esta primera carta a los tesalonicenses. Os voy a comentar algunas cosillas que me parecen importantes. Bien, por un lado, la ciudad de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy importante en este siglo I, y lo sigue siendo en la actualidad porque a día de hoy es la segunda ciudad más importante de Grecia. Bien, pues San Pablo evangelizará esta ciudad de Tesalónica ya en su segundo viaje. Recordamos cómo en el pasaje anterior estábamos en ese primer viaje de San Pablo, en este caso es su segundo viaje. Luego os pondré también un mapa para que veáis un poco el trayecto. Y San Pablo llega a Tesalónica huyendo de la ciudad de Filipos. Filipos es una ciudad que está relativamente cerca de Tesalónica, también en el norte de Grecia, pero que hoy en día en la actualidad no existe como ciudad. Lo que se conservan son los restos arqueológicos. Bien, en Filipos San Pablo sufrirá personalmente humillaciones y torturas, y de esa manera él tendrá que huir y huye hacia Occidente, hacia la parte más occidental de Grecia, llegando a Tesalónica. Bien, la fundación de esta iglesia de Tesalónica nos aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículos 1 a 9. Bien, esta ciudad de Tesalónica estaba en lo que era la vía Egnacia, una vía muy importante dentro de las vías del Imperio Romano, ya que comunicaba Roma con Asia. Atravesaba por el norte de Grecia, la ciudad de Tesalónica, y llegaba hasta lo que es la actual Estambul, y de ahí ya pasaba al continente asiático, lo que era en aquel tiempo Asia Menor. Bien, ¿qué más os digo? Tenía esta ciudad de Tesalónica una comunidad griega en ese momento, comunidad judía en ese momento importante, y tenía también sinagoga. Bien, en Hechos capítulo 17, versículo 2, se nos dice que San Pablo predicó en la sinagoga 3 sábados seguidos. Luego además tenían un lugar de encuentro como comunidad cristiana cuando empieza a surgir, porque lógicamente no pueden llevar a cabo sacramentos dentro de la sinagoga, tanto el bautismo en aquel momento como también la Eucaristía. Y esto se llevaba a cabo en una casa particular. Se supone que era en la casa de un tal Jasón, que también nos aparece en Hechos, ¿vale? Lo que también parece es que San Pablo no fue, digamos, directamente él perseguido, no sufrió persecución personal en esta ciudad de Tesalónica, porque en la carta que tenemos, en la primera Tesalonicenses, cuando él habla de la persecución hacia los cristianos, habla en tercera persona, habla de ellos, no habla de nosotros, ¿no? Sí se ve claro y aparece en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, como este Jasón, que decimos sí sufre directamente persecución por parte de los judíos. Bien, en esta ciudad de Tesalónica habría pasado un periodo de tiempo relativamente largo, no habría sido cosa de unas semanas, porque lo que nos dice San Pablo, y aparece en el capítulo 2 de nuestra carta, en el versículo 9, que él se puso a trabajar. Él no habría buscado un trabajo si hubiera sido una visita breve, no tendría sentido, ¿no? Buscó un trabajo porque su planteamiento era de estar allí, a sentarse un periodo de tiempo. Y también es significativo dentro de esto el hecho del trabajo, de que él buscara trabajo, porque en esta ciudad, que como decimos estaba en el Imperio Romano, pero la cultura era claramente helenística, era una cultura griega, estaba en Grecia, lo que es la actual Grecia. De esa manera, aquí lo propio, era muy habitual que hubiera, digamos, filósofos, tanto filósofos asentados allí como filósofos ambulantes, que, digamos, ellos vivían precisamente de eso, de actuar como sabios, ¿no?, entre el pueblo. Para ellos era una humillación trabajar físicamente, trabajar con sus manos, porque eso era como dar a entender que no eran buenos filósofos. Y de esa manera ellos lo que buscaban era esa honra del pueblo, buscaban esa vanagloria, ¿no?, y conseguir sus honorarios a partir de su palabra, de su dicción, de su erudición, ¿no? Bien, de ahí, de esos, digamos, esos honorarios vendrían por esa honra que ellos conseguirían. De ahí nos viene la palabra honorarios, de honra. Bien, entonces San Pablo lo que hace, y se muestra claramente en la carta cuando nos dice que se pone a trabajar, es distinguirse totalmente de esos filósofos, de esos, entre comillas, a veces parlanchines, ¿no? San Pablo lo que hace es también actuar un poco, entre comillas, como filósofo, porque lo que busca es, con esa retórica que él tenía, convencer tanto a los judíos como a los paganos del mensaje de Jesucristo.
pero se distingue totalmente de ellos de esa manera, ¿no? Buscando trabajo y trabajando con las manos, con lo cual él, digamos que se desprestigia, ahí se ve esa humildad de San Pablo, se desprestigia por un lado, para luego realmente pues dar ese testimonio de vida, de que él pues no iba con ese planteamiento de buscar la gloria de la gente, sino buscar simplemente la gloria para Dios, para Cristo. Y él, sin embargo, pues ser, bueno, pues un hombre normal y corriente que aprovecha su capacidad también dialéctica, porque la tenía, para tratar de mostrar ese mensaje, pero con una vida totalmente diferente, ¿no? Una vida pues como el resto de las personas, como el resto de los tesalonicenses, especialmente de los judíos. Bien, pues esto lo deja claro Pablo en su carta, y lo que luego se va a ver es que en esa comunidad la mayor parte de los primeros cristianos serán de raíz gentil, de raíz pagana, no entre los judíos. Bien, cuando él escribe esta carta, él se encuentra ya con Timoteo y con Silas, y se encuentra en la ciudad de Corinto. Digamos que en un principio estaba en Tesalónica, él tendrá que marcharse de Tesalónica y huye, bueno, pues de primeras a Atenas, y luego desde Atenas irá a esta ciudad de Corinto. Bien, cuando él escribe ya esa carta, entonces se encuentra en Corinto, estamos en el año 51, y ahí ya es cuando vuelven otra vez Silas y Timoteo, procedentes de Macedonia. Bien, el motivo de la carta, concretamente, como nos aparece, son esas intrigas contra Pablo que hay entre los judíos, en ese momento en Tesalónica, pero bueno, no es una persecución directa, como decimos, por lo que parece, sino que son intrigas. Entonces, ante eso, él ya pues huye, él tiene que marchar de esa ciudad pues por todas las circunstancias que él había vivido ya, y también concretamente en Filipos, ¿no? en esa otra ciudad un poquito antes. Bien, como decimos, huye a Atenas, luego se va a Corinto, pero él está preocupado, está muy preocupado por la situación de esa comunidad que él ha dejado en Tesalónica, por lo que les ocurrirá ante las presiones y las persecuciones que ellos comienzan a sufrir, ¿no? Y es ahí cuando entonces decide enviar a Timoteo. Digamos que Timoteo pues podía pasar mucho más desapercibido que él, y entonces él no puede, lógicamente no puede volver a esa ciudad, y entonces el motivo de la carta es esa alegría, esa gran alegría que siente cuando vuelve Timoteo desde Tesalónica y le comenta, ¿no? Le comenta pues cómo ha ido floreciendo esa ciudad, esa comunidad en esa ciudad, cómo ellos siguen manteniendo su fe, cómo siguen manteniendo pues su vida como cristianos, pese a todas las circunstancias adversas que están teniendo. Bien, ya os comenté que esta es la carta más antigua, estamos en el año 51, dentro de todo lo que es el epistolario de San Pablo, todas las cartas de San Pablo. Posiblemente sea el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Está ahí la cosa entre esta carta de San Pablo y el Evangelio de San Marcos. Bien, esta carta es una carta que está totalmente cargada de eso, de afecto, de cariño. Es una carta, digamos, muy espontánea y muy sencilla en ese sentido. No es una carta centrada, como otras que veremos más adelante, en un aspecto más doctrinal, sino que tiene un enfoque más pastoral. El objetivo fundamental es animar y alentar a los tesalonicenses, no tanto el hecho de manifestarles una doctrina, en insistirles en ciertos aspectos, sino sobre todo en animarles. Y lo que hace sobre todo es, aquí San Pablo a nivel doctrinal, es responder a cuestiones que se ve que le planteaban a partir de la visita de Timoteo, ¿vale? Bien, entonces lo que hace es esencialmente eso, ¿no? Animarles para que perseveren en la fe y no dejarse inquietar por todos los problemas que van surgiendo, y sobre todo también por el tema este, que es el que surge en la segunda parte de la carta, que es la cuestión de los muertos, ¿no? ¿Qué pasa con los muertos? Que era, bueno, pues algo que evidentemente inquietaba a los tesalonicenses, y también tiene sentido porque, como decimos, de raíz eran sobre todo paganos. Y para los paganos, en este ámbito, digamos que la muerte era un motivo de una gran tristeza. No se veía, bueno, pues digamos, dentro de su planteamiento, de su religiosidad, no se centraba tanto en esa trascendencia, ¿no? Después de la muerte. Y sin embargo, Pablo pues les había manifestado claramente pues, que a la luz de Cristo, evidentemente, la muerte tenía que verse como un motivo también de alegría, de una gran alegría, porque en el fondo estaba esa resurrección de Cristo, y lo que Cristo manifestaba era ese reencuentro, ¿no? Tanto con Él en la otra vida, como también con los seres queridos, ¿no? Cuando uno pues llega al cielo, ¿no? Era ese mensaje tan positivo de la muerte, que se diferenciaba mucho del mensaje que ellos habían vivido como paganos.
Bien, pues entonces digamos que a nivel más doctrinal se centra en eso, pero no tanto porque él quiera insistirles en eso, sino porque se ve que es pues, una inquietud que tenían y que le plantean a partir de Timoteo. Pero esencialmente es una carta centrada sobre todo en eso, en el ánimo, en el consuelo, en la alegría, en el hecho de que ellos bueno, pues traten de seguir en ese camino, en esa vía de esa vida como cristianos pese a las dificultades. Bueno, es un poquito lo que de primeras os quiero comentar, ¿vale? Por no extenderme demasiado, si hay otras cosas así que veo interesantes, ya os las iré comentando más adelante. Venga, que tengáis un buen día.